Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de los fichajes del Deadline Day. Como bien sabéis, ha sido el final del mercado de fichajes y en este último día han habido muchísimos fichajes de última hora, así que vamos a comentar todos de ellos, o más o menos la mayoría o los más top que han habido en ese Deadline Day. Como bien sabéis, el último día de mercado donde ocurren muchísimas cosas, donde ocurren muchísimos fichajes, así que vamos a comentarlo y vamos a hablar de los bombazos de última hora. Así que dicho esto, ya sabéis, darle like, suscribiros, seguidme en todas estas redes sociales aquí abajo y ponedme en los comentarios qué os parecen los fichajes y cuál creéis que es el mejor o el equipo que mejor se ha reforzado en el último día. Así que os estaré leyendo. Dicho esto, vamos a ello y vamos a empezar por un equipo que se ha reforzado, la verdad, muy, pero que muy bien. Y ese es el Real Betis, ¿vale? Vamos a comentar tanto de la liga como de ligas extranjeras, como de otras ligas de otros países que, bueno, también se han reforzado muy bien. Así que dicho esto, empezamos por el Betis y empezamos, ¿quién sino que con Antony, que como bien sabéis ya es oficial. Bueno, ya todos estos fichajes son oficiales, obviamente, pero Antony, que después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo por parte del Betis, han logrado su fichaje. No es una cesión, gente, es el fichaje, o sea que ya es confirmado. Fichaje hasta 2030, unos 22 millones de euros más o menos. La verdad que un fichajazo por parte del Betis y nada, ya ha llegado a Sevilla. La verdad que ha sido una auténtica locura el recibimiento que ha tenido, así que fichajazo brutal por parte del Betis con Antony. Al igual que esta buena cesión, la verdad, una muy buena cesión de Amrabat, del marroquí, del jugador ex Fiorentina. Bueno, no sé si pertenece todavía a la Fiorentina o no, se fue al Manchester United también, ha jugado en Fenerbahce. Un muy buen jugador, la verdad, que bueno, como bien sabéis, hizo un mundial increíble en Qatar, donde sonó para muchísimos equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, por ejemplo, y que, bueno, y el Barça también. Y que Amrabat, como digo, llega cedido, así que yo creo que es un buen refuerzo por parte del Betis y que se refuerza muy bien también en la medular, así que muy bien el Betis, la verdad, en este final de mercado de fichajes. Vamos con el equipo rival, vamos con el Sevilla, y es que el Sevilla se ha reforzado muy bien, aunque sí que es verdad que los refuerzos tampoco han sido tan tops para las bajas que han tenido. Como bien sabéis, se fue Loic Badé hace unos días y aparte de ello se ha ido Luque Bacchio, que luego hablaremos de él. Y es que se ha reforzado con Alexis Sánchez para la delantera, un Alexis Sánchez que ya llega ya con una edad bastante elevada, la verdad, ya llega con una trayectoria increíble, que si llegan a ficharlo antes pues hubiese sido una auténtica locura, pero sí que es verdad que a esta edad ya es un fichaje que yo creo que no ilusiona. Pero bueno, veremos qué tal se le da a Alexis Sánchez y veremos qué tal lo hace. El otro refuerzo también ha sido Fabio Cardoso, el defensa central de 31 años del Porto, portugués, que veremos qué tal se le da y qué tal lo hace. Y también Batista Mendy, centrocampista francés, que bueno, llega al Sevilla cedido, así que veremos qué tal se le da. Un jugador que abarca mucho campo, así que veremos qué tal se adapta al Sevilla. Dicho esto, vamos a pasar con un equipo de Madrid, en este caso con el Atlético de Madrid. Y es que el Atlético de Madrid también se ha reforzado en este final de mercado. Un Atlético de Madrid que no ha comenzado para nada bien en Liga y que se ha reforzado con un fichaje a final de mercado, y ese ha sido ni más ni menos que el fichaje de Nico González. Un fichaje, bueno, ya se rumoreaba mucho y que finalmente se ha terminado dando y ha llegado al Atlético de Madrid. Un jugador que, bueno, le hará competencia, ¿no?, a Giuliano Simeone, que es súper necesario. Llega procedente de la Juventus y es una cesión de 1 millón de euros. Con una opción a compra de 33 millones de euros, si no me equivoco, que en base a objetivos se podría llegar a convertir en una opción de compra obligatoria. Me imagino que será en base a partidos. Dicho esto, el argentino, que ya es oficial, ya ha llegado al Atlético de Madrid, ya ha estado en el estadio, ya ha estado ahí, así que veremos. Ahora tiene ese parón de selecciones con Argentina, que se marchará convocado, pero luego volverá y veremos qué tal se adapta al Atlético de Madrid. Dicho esto, vamos ya con el Valencia. Y es que el Valencia también ha tenido su fichaje de última hora, y es que ha sido el fichaje de Lucas Beltrán, otro argentino, ex River Plate, si no me equivoco, delantero centro muy interesante, donde ha estado en la Fiorentina, y que, bueno, llega al Valencia como cedido, creo, y nada, veremos qué tal se adapta. La verdad que a mí es un jugador que tengo ganas de ver, así que veremos qué tal se adapta en el Valencia. Vamos con un jugador del Levante y es ni más ni menos que Young. Young, que ya sabéis que, bueno, está siendo una de las revelaciones, ¿no?, de este inicio de liga, donde lo está haciendo muy bien en el Villarreal, y que, bueno, se ha marchado al Levante traspasado por unos 3 millones de euros más o menos. Y que, bueno, un Young que, como digo, llega al Levante, donde yo creo que será titularísimo y que es muy joven, y que veremos qué tal se adapta y qué tal lo hace en esta liga española. Así que veremos qué tal lo hace, qué tal se adapta. Un jugador que ha sonado para muchísimos equipos y que finalmente se marcha al Levante. Del Levante pasamos a la Real Sociedad, y es que ni más ni menos que Ángel Herrera
ha fichado por la Real Sociedad, firma hasta 2030 y llega procedente del Girona, no sé si se hablaban de unos 12, 14 millones de euros más o menos, un jugador súper interesante, veremos qué tal se adapta en ese doble pivote, así que bastante buen fichaje el de Yángel Herrera, como también lo es el de Carlos Soler, se hablan de unos 6, 9 millones de euros más o menos, donde Carlos Soler llega a la Real Sociedad procedente del Paris Saint-Germain y que veremos qué tal se adapta, vuelve a la liga, así que una muy buena noticia, un Carlos Soler que en su prime, como bien sabéis, era convocado y un fijo para Luis Enrique en la selección española en su momento, así que veremos qué tal, si vuelve a ese nivel o no, pero buen fichaje por parte del Valencia. Y continuamos en la liga y es que el Villarreal ha hecho uno de los mercados de fichajes más históricos para el Villarreal, yo creo que ha sido increíble, ha sido brutal el mercado de fichajes del Villarreal y es que ha sido un mercado de fichajes de a la altura de un equipo top, la verdad que ha sido increíble cómo se han reforzado y es que en este último día de mercado de fichajes también se han reforzado muy bien y es que llega Solomón, el jugador del Tottenham que llega cedido hasta final de temporada, sí que es un buen refuerzo, veremos qué tal se adapta, pero buen refuerzo que llega cedido. Y aparte de ello, el fichaje más top, yo creo, es Mika Utatse, como bien sabéis, el delantero georgiano del Olympique de Lyon, que llega al Villarreal y firma por el club amarillo. Así que nada, un fichaje, la verdad, increíble el de Mika Utatse. Que llega procedente del Olympique de Lyon, como digo, y que es un jugador, la verdad, pero súper interesante, así que veremos qué tal se adapta en el Villarreal y tengo muchas ganas de verle, la verdad, un fichaje muy top en un Villarreal que se ha reforzado increíblemente bien. Vamos con el Girona, y es que el Girona también se ha reforzado con varios fichajes para este final de mercado, una final yo creo que se ha reforzado bien, no ha estado mal del todo, pero un Girona que ha comenzado muy mal la liga, la verdad, y es que se refuerza con Bryan Gil, que llega libre al Girona, tras rescindir su contrato, si no me equivoco, con el Tottenham, y que, bueno, es un muy buen jugador, yo creo, y una muy buena llegada al Girona, un extremo súper regateador, súper habilidoso, así que veremos qué tal lo hace, ya ha estado en el Girona, así que muy buen fichaje por parte del Girona, donde también se ha reforzado con Livakovic en portería, que la verdad que me parece un fichajazo brutal, como bien sabéis en 2022 en el Mundial fue titular con Croacia, hizo una exhibición increíble, y un Livakovic que llega al Girona, la verdad, para ganarse, yo creo, esa titularidad o pelearla con Gazzaniga, que está generando muchísimas dudas. Así que veremos qué tal lo hace y qué tal se adapta en el Girona. Tengo muchísimas ganas de verle, la verdad. Y también se ha reforzado con Banat en la delantera, el ucraniano, que también llega al Girona como delantero. Así que veremos qué tal se adapta también y ojalá sea lo que fue Dovic, ¿no? En ese Girona que ganó el Pichichi. Así que veremos qué tal se adapta también Banat. Vamos con ni más ni menos que el Benfica, y es que allá vamos a hablar de varias salidas, dos salidas en concreto de esta liga, y es que una de ellas, y la más dolorosa para el sevillista, ¿no?, es la de Luque Bacchio, que se marcha al Benfica, la verdad, una venta muy dura para la gente del Sevilla, era su estrella, y que se marche el último día de mercado es muy duro, se marcha por unos 22 millones de euros más o menos y se marcha al Benfica, así que nada, firma hasta 2030 y se marcha uno de los cracks de la liga. Como otro más también es Cristantus Uche, que se marcha del Getafe finalmente después de tanto culebrón de Wolverhampton, finalmente Crystal Palace se marcha al Crystal Palace con una cesión, si no me equivoco, con una opción de compra de 20-22 millones de euros, así que finalmente ya es jugador del Crystal Palace y como digo es una cesión, pero es una cesión con opción de compra, así que se marcha 100% ya del Getafe. Vamos a pasar a ni más ni menos que la Liga, la Premier League, como hemos hecho con Uche, y vamos a continuar en la Premier League porque el Tottenham se ha reforzado en el último día de mercado con Kolo Muani, un muy buen refuerzo, a priori creo, si no me equivoco, es una cesión, la verdad, muy buen refuerzo del Tottenham, interesante jugar Kolo Muani, que como bien sabéis lo quería la Juventus, finalmente no pudo ficharlo, así que finalmente se marcha al Tottenham y me parece un muy buen refuerzo. Y vamos al equipo rival del Tottenham y es que vamos al Arsenal y es que el Arsenal se ha reforzado ni más ni menos que con Hincapié. La verdad que el mercado de fichajes es increíble por parte del Arsenal. La verdad que es un mercado de fichajes completamente histórico. Se han reforzado increíblemente bien. De hecho tenéis un vídeo en el canal hablando sobre el nuevo Arsenal, ¿no?, de Mikel Arteta con estos fichajes nuevos. Y bueno, uno más es Hincapié, que la verdad que tiene una defensa increíble el Arsenal, brutal. Así que fichajazo increíble que de hecho se lo quitó al Tottenham Hotspur, que también lo quería. Dicho esto, seguimos en la Premier para hablar ni más ni menos que de Jadon Sancho, Harvey Elliott y Lindelof, que llegan al Aston Villa. Si no me equivoco, Lindelof llega libre al Aston Villa y Elliott y Jadon Sancho cedidos, si no me equivoco. Pero como digo, un Aston Villa que se ha reforzado muy bien con estos tres jugadores a este tramo final de mercado. Me sorprende sobre todo que Sancho no haya tenido más mercado, más clubes a los cuales ir, pero bueno, finalmente un Aston Villa que se refuerza bastante bien y que además el Dibu Martínez se ha quedado, así que muy bien por parte del Aston Villa.
Y hablamos ya del bombazo del último día de mercado, del bombazo seguramente del mercado de fichajes, o uno de los bombazos de este mercado de fichajes, y es que es el fichaje más caro de la historia de la Premier League, creo, o por ahí anda, creo que sí, y es el fichaje de Alexander Isak, que ficha por el Liverpool procedente del Newcastle, un pastizal increíble, como bien sabéis, y nada, un delantero que yo creo que la va a romper en el Liverpool, que viene haciéndolo muy bien en el Newcastle, y que llega con 25 años al Liverpool a ser seguramente el 9 titular, un Liverpool que se ha reforzado increíble, que sí con Kerkez, se ha reforzado con Frimpong, se ha reforzado con Isaac, con Florian Wirtz, con Ekitike, la verdad que se ha reforzado increíble, se han dejado un dineral brutal, así que Isaac, la guinda del pastel de este Liverpool. Vamos con el Manchester City, y es que el Manchester City tiene un nuevo portero, y es nuevo portero para ser titularísimo, y es que llega Gianluigi Donnarumma, seguramente el mejor portero de la última temporada, y es que llega por 30 millones de euros al Manchester City. Como bien sabéis, hubo ese problema con el Paris Saint-Germain, finalmente dijeron que se iba a marchar, finalmente se marchó, y así es que es nuevo jugador del Manchester City, se marcha a un club top, así que Donnarumma, que será portero, bueno, es portero ya del Manchester City, y es que eso ha conllevado obviamente la marcha de Ederson, que, bueno, después de ya unas temporadas y de hacer historia en el Manchester City, se ha marchado, y se ha marchado al Fenerbahce de Turquía, donde ya es el portero del Fenerbahce, y que seguro que será el titular, donde también se ha marchado un español, un conocido, un ex del Real Madrid, y es Marco Asensio. Como podéis ver aquí, Marco Asensio también es nuevo jugador del Fenerbahce, así que otro refuerzo más del Fenerbahce y un interesante traspaso de Marco Asensio. Nos pasamos a Francia, donde jugaba Marco Asensio en el Paris Saint-Germain, y es que nos marchamos al Olympique de Marsella, que también se ha reforzado muy, pero que muy bien en este final de mercado, y es que ha llegado Oriley, como podéis ver, al Olympique de Marsella, un centrocampista muy completo, muy bueno, y es que también ha llegado Aguerd, el defensa central marroquí, que como bien sabéis estuvo cedido la temporada pasada en la Real Sociedad, donde lo hizo muy bien y era propiedad del West Ham, y también ha llegado ni más ni menos que Pavard, un ex jugador del Bayern de Múnich, del Inter de Milán, campeón del mundo y siendo titular con Francia, la verdad un refuerzo increíble por parte del Olympique de Marsella, así que tres refuerzos brutales por parte del Olympique de Marsella, la verdad sí que tremendo. Y también ha tenido su salida, su venta, Adrien Rabiot, que se ha marchado al Milan, que llega al Milan, no me acuerdo si eran 9, 12 millones de euros, pero que llega al Milan, como bien sabéis, con aquella polémica de que se había peleado con otro compañero en el Olympique de Marsella, y que finalmente pues el Marsella ha decidido venderle, y el Milan ha sido el equipo que finalmente lo ha fichado, así que muy buen refuerzo futbolísticamente hablando por parte del Milan. Vamos con el equipo rival del Milan, vamos con el derbi, vamos con el Inter. Y es que el Inter se ha reforzado muy bien en la zaga con ese defensa central, y es que llega a Kanji procedente del Manchester City, la verdad un muy buen refuerzo por parte del Inter de Milán, así que muy buen fichaje por parte del Inter. Y es que del Inter pasamos a otro equipo rival del Inter, que es la Juventus, y es que la Juventus, como podéis ver, ha tenido un final de mercado increíble, y es que ha llegado Segrova y Openda para reforzar ese ataque de la Juventus, que la verdad que se le ha quedado un ataque súper interesante, y una Juventus que, bueno, tengo la camiseta aquí como podéis ver, una Juventus que con la marcha de Nico González al Atlético de Madrid, que se ha marchado cedido con esa opción de compra, el sustituto ha sido Segrova, como podéis ver, procedente del Lille, y además han reforzado el delantero centro con Openda procedente del Leipzig, así que muy buenos refuerzos por parte de la Juventus, que veremos qué tal lo hace esta temporada. Y seguimos en Italia porque Rasmus Højlund llega al Napoli, ya es oficial, fichaje para la delantera del Napoli con esa lesión de Lukaku, ¿no? Como sabéis muchos, y es que el Napoli también se ha reforzado muy bien este mercado, la verdad, y en este último día ha llegado Højlund como el delantero centro, que veremos si le gana titularidad o no a Lukaku cuando se recupere, y es que llega procedente del Manchester United, y veremos qué tal se le da en el Napoli una vuelta a la Serie A. Y por último, y para terminar el vídeo, vamos a hablar de otro delantero centro, en este caso para el Bayern de Múnich, y es ni más ni menos que Nicolas Jackson. Un Nicolas Jackson que llega cedido al Bayern de Múnich con un coste de 14 millones de euros o de 16 millones de euros solo la cesión, que es un dineral brutal para ser una cesión, y aparte de ello tiene una opción de compra que, si no me equivoco, es obligatoria, creo, de no sé si eran 70, 80 millones de euros, la verdad, un dinero increíble, si no me equivoco el traspaso completo cuesta unos 81 millones de euros, así que la verdad un dineral, un pastizal, un dinero brutal, la verdad, por Nicolas Jackson, que yo creo que podía haber salido por mucho menos. Pero bueno, finalmente el Bayern de Múnich que se refuerza con Nicolas Jackson, que a priori yo creo que será el suplente de Harry Kane. Así que dicho esto, estos son los nuevos fichajes más interesantes, yo creo más tops de este Deadline Day, de este último día de mercado de fichajes. Así que dicho esto, ya sabéis, darle like, suscribíos, seguirme en todas estas redes sociales de aquí abajo y ponerme en los comentarios
cuál es vuestro fichaje favorito, cuál es vuestro equipo y con qué jugador se ha reforzado, qué jugador me he dejado en el vídeo, seguramente habrán más. Así que dicho esto, nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y adiós.